Bienvenidos a todos y a todas a esta clase de legislación para preparar vuestra oposición. Sabéis que la legislación es un aspecto fundamental que tenemos que controlar. Es importante que tengamos en cuenta tanto la legislación a nivel nacional como a nivel autonómico. Sabéis que siempre va a prevalecer la autonómica, pero esa legislación autonómica que tenemos siempre va a venir a proceder de una legislación nacional, general, que es para todos, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacer unas clases en las que trabajemos un poco esta legislación nacional, ¿vale? Porque, bueno, como os digo, sabéis que en las tres partes de la oposición, tanto en el tema como en el caso práctico, como en la programación didáctica, la legislación es un tanto por ciento muy elevado, ¿vale? Si no la controlamos, tenemos el riesgo de que no nos vaya bien, ¿vale? No se trata de memorizarla como si fuéramos papagayos, no somos notarios ni abogados, pero sí debemos saber qué es lo que se regula, qué es lo que se trata y qué aspectos tenemos que tener en cuenta para poder justificar legalmente tanto un tema en el que una determinada legislación nos va a ir bien para justificar, un caso práctico de una situación en la que necesitemos también justificar legalmente con la legislación o nuestra programación didáctica. Bueno, como veis aquí en la portada, vamos a hablar hoy de la orden ECD 65/2015 de las competencias clave, ¿vale? Todos vosotros la tenéis en el campus, es una de las órdenes importantes. Casi todos, todos la incluís en la programación, sobre todo, también en muchos temas. Y sabéis que es una normativa que pertenece a la época de la LOMCE, ¿vale? La LOMCE es una ley que salió en 2013 y esta ley es de 2015, por lo tanto salió en el tiempo de la LOMCE. Sabemos que antes las competencias no se les denominaba competencias claves, sino competencias básicas, ¿vale? En la LOE, en la anterior ley, anterior a la LOMCE, que era de 2006, la LOE, se hablaba de competencias básicas y luego este término pasó a competencias claves. Hubieron unos ligeros cambios, pero finalmente se está refiriendo a lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede, vamos a ponernos un poco en situación, ¿no? Que en los años 90, a finales de los años 90, pues lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, lanza un proyecto, que es el de SECO, que muchas veces ponéis en la definición de competencia, de SECO dice que, ¿vale? De SECO era un proyecto que se crea para intentar averiguar o proporcionar un marco que integrase aquellos objetivos que tienen que alcanzar cualquier sistema educativo, ¿vale? Es decir, los alumnos van a ser en un futuro ciudadanos. Se considera que los ciudadanos tienen que adquirir una serie de habilidades, una serie de capacidades para poder desenvolverse bien en la sociedad, ¿vale? Entonces, esta orden, en realidad, ¿por qué surge? Bueno, esto que veis aquí en cursiva son literalmente trozos extraídos de esta ley, ¿vale? Entonces, es muy importante que lo que os digo, no se trata de memorizarla, no se trata de párrafo por párrafo saber exactamente qué es lo que dice, pero sí tenemos que saber aquellas aportaciones que nosotros vamos a aplicar, ¿vale? Y que regulan todo lo demás, todo lo que es el ámbito educativo, ¿vale? Entonces dice que, esto está, nada más empezar, la ley nos dice que la Unión Europea dice que, que es muy necesario que todos los ciudadanos adquieran una serie de competencias que son indispensables para que cada uno de estos ciudadanos llegue a un desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado, ¿vale? Por lo tanto, esto de alguna manera tiene que incluirse dentro del currículum, dentro del sistema educativo. Por lo tanto, el objetivo básico de esta orden es relacionar
estas competencias que se pretenden alcanzar con la escolarización por lo menos obligatoria, ¿vale? Con aquellos aspectos curriculares que se van a trabajar dentro de cada una de las etapas, ¿vale? Por lo tanto, como el propio nombre de la orden dice, su objetivo es describir las relaciones entre las competencias y entre los contenidos y criterios de evaluación de todas estas etapas: educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, ¿vale? Pero bueno, entonces, finalmente, ¿qué es una competencia? Dice textualmente también esta orden, dice que la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada, ¿vale? Esta es la definición que da de competencia. Esta es la definición que muchas veces vosotros ponéis a la hora de definir las competencias en lo que es la programación didáctica. Dice que la competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Es decir, que cuando hablamos de competencia estamos hablando de un saber hacer y de un saber ser. Por lo tanto, dentro de una misma competencia podemos ver que tiene un componente a nivel conceptual, de contenidos, de saberes, ¿vale? Un componente a nivel procedimental y un componente a nivel actitudinal, ¿vale? Todos estos componentes estarían dentro de una competencia. Por lo tanto, van más allá que lo que son los objetivos, ¿no? Cuando hablamos de los objetivos de la etapa, son los objetivos que se tienen que alcanzar, pero ahora ya estamos hablando de alcanzar una serie de competencias, ¿vale? Un aprendizaje competencial. Bueno, como decíamos antes, claro, se crea la necesidad de que estas competencias se incorporen dentro del sistema educativo, ¿no? Porque en la escuela estamos formando a individuos, pero esos individuos van a formar parte de una sociedad el día de mañana y se busca que esos individuos tengan una serie de capacidades, una serie de competencias para poder desenvolverse correctamente. Entonces, como decíamos, en la LOE ya se hablaba de las competencias básicas, la LOE que era del 2006, y por no liar la cosa, aquí tenemos el listado, pero no vamos a mencionar una por una, simplemente las he puesto para que comparéis. Veis que antes eran 8, ahora son 7 y que bueno, han variado ligeramente, ¿vale? Estas competencias realmente vienen de aquellas competencias que de SECO había considerado que eran necesarias y luego, bueno, pues cada país las ha acoplado y bueno, le da un nombre distinto, ¿no? Luego hay comunidades con las que se trabajan unas competencias, digamos, un poco más específicas, ¿vale? No tienen exactamente estos nombres, pero finalmente todos vienen del mismo origen, ¿vale? Entonces, pero en la mayoría de las comunidades son estas las que se trabajarán. Entonces, estas competencias, si buscáis en esta orden, que espero que muchos de vosotros ya la hayáis ojeado y trabajado, veréis que estas competencias están en el artículo 2 de esta orden, ¿vale? Y están descritas, especificadas cada una como es, ¿vale? Tenemos la comunicación lingüística, tenemos la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, que antes estaba, digamos, separada, ahora está junta, aunque también se suele tratar un poco como en dos partes, pero forman parte de la misma competencia. Tenemos la competencia digital, tenemos la de aprender a aprender, las competencias sociales y cívicas, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la conciencia y expresiones culturales, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice esta normativa importante sobre las competencias que tenemos que saber? Lo que nos dice es que tenemos que tener claro que las competencias no se adquieren de hoy para mañana, ¿vale? No se adquieren en un momento determinado y ya la he adquirido y ya la tengo y ahí se queda, sino que implican un proceso de desarrollo, ¿vale? Entonces, a medida que el alumno va creciendo, los niveles de desempeño de esa competencia van a ir mejorándose, aumentando, ¿vale? Y va a tener mayor nivel de aprendizaje. Por eso, a lo largo de todas las etapas se va a ir evaluando
se van a ir adquiriendo, pero la idea es que digamos que se llegue al objetivo final, por lo menos en la finalización de lo que es la escolarización obligatoria, que es lo que todos van a cursar, ¿no? Porque la escolarización obligatoria sabemos que es al finalizarla eso, ¿no? Lo que es la educación secundaria obligatoria. Y entonces dice que las debe alcanzar todo el alumnado al finalizar la educación básica, ¿vale? La básica sabemos que es el periodo de tiempo que es obligatorio, es decir, de los 6 a los 16. Pero su desarrollo debe iniciarse desde el comienzo de la escolarización. Aquí es donde entramos con los maestros de infantil que nos preguntan, pero si debo trabajarlas, no debo trabajarlas. En teoría, en la misma orden, habla de las etapas de primaria, de ESO y de bachillerato. Pero en el momento en que el niño se escolariza, deben empezar a trabajarse, ¿vale? Porque ese niño en un futuro va a estar en primero de primaria y va a cursar toda la escolarización obligatoria, y si está en infantil debe iniciarse en esa adquisición, en ese trabajo, en ese desarrollo de las competencias, ¿vale? Por lo tanto, siempre desde el inicio de la escolarización se tienen que empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, dice también esta orden, que un enfoque metodológico basado en las competencias clave, ojo, competencias clave, que muchos de vosotros a veces decís competencias claves, no son claves, son competencias clave, ¿vale? Pues dice que un enfoque metodológico basado en las competencias clave conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Sobre todo a la hora de realizar la programación, porque muchas veces justificamos en los temas, en los casos prácticos, en la programación, ponemos una normativa y la hemos ojeado muy ligeramente, pero muchas veces si ahondamos vemos que hay cosas muy interesantes en esa normativa que nos sirven para poder defendernos y para poder justificar aquello que estamos describiendo o que estamos defendiendo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a comentar aspectos importantes a tener en cuenta de estos artículos del 4, el 5 y del 6. Bueno, el 6 nos deriva el anexo 2, ¿vale? Los artículos, por ejemplo, el artículo 4, cosas importantes que dice es que estas competencias tienen que estar vinculadas a los objetivos definidos para educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato. ¿Veis cómo aquí se menciona, igual que en el nombre de la norma, la primaria, la educación secundaria y el bachillerato, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es que se han de establecer unos objetivos para la etapa. Primaria tiene sus objetivos de etapa, educación secundaria tiene sus objetivos de etapa y bachillerato también. Pero estas competencias deben estar íntimamente relacionadas con estos objetivos de etapa, ¿vale? Nos dice también que estas competencias tienen que contribuir al logro de los objetivos de las etapas educativas, ¿vale? Por eso tienen que estar íntimamente relacionadas, porque una va a depender o ayudar a la otra, ¿vale? Dice que las competencias tienen que estar integradas en las áreas o materias, es decir, cualquier profesor de cualquier área tiene que trabajar todas, ¿vale? Yo no puedo decir que yo soy profesor de matemáticas y como soy profesor de matemáticas solamente voy a trabajar la competencia matemática. No, probablemente será la que más trabajo, ¿vale? Por el contenido de la materia, ¿vale? Por la temática de la materia, evidentemente. Pero eso no significa que no tenga que trabajar otras competencias. Quizá alguna la trabajaré en un tanto por ciento muy pequeño, pero todas las áreas tienen que trabajar todas las competencias, ¿vale? Las competencias no están asignadas específicamente a un área, sino que deben trabajarse todas desde todas las áreas, ¿vale? Dice también esta orden que a lo largo de primaria, de ESO, de bachillerato y de la educación permanente, es decir, que tienen que trabajarse a lo largo de todas estas etapas, ¿vale? Y lo que comentábamos, que todas las áreas participan en el desarrollo de todas las competencias.
como decíamos, el artículo, esta parte del artículo 6, bueno, el artículo 6 lo único que nos menciona es, nos remite al anexo 2 para hablar de las estrategias metodológicas, que creo que es una parte muy importante de esta orden. Ahora lo veremos, ¿vale? Y aquí esto no sé por qué me ha salido así. No sé por qué se ve. Bueno, no sé por qué ha salido así, porque lo he hecho con el fondo amarillo igual. Pero bueno, no sé si se ve, pero vaya. Bueno, aquí dice que, bueno, aquí comentaba el artículo 7, ¿vale? El artículo 7 habla de la evaluación de las competencias. Y lo que nos dice este artículo 7 en cuanto a la evaluación es que las competencias tienen que evaluarse, tienen que tenerse en cuenta tanto en la evaluación continua como en la evaluación final, ¿vale? Tenemos que ir averiguando el grado de dominio de esas competencias en tanto a nivel continuo como a nivel sumativo, a nivel final, ¿vale? Dice que los estándares de aprendizaje deben estar relacionados con las competencias a las que contribuyen. Lógicamente, los estándares de aprendizaje ya sabemos que son especificaciones de los criterios de evaluación. Por lo tanto, si los criterios son referentes de aquello que estamos valorando para saber si se llega a los objetivos, evidentemente los estándares de aprendizaje, si son concreciones de estos criterios, tienen que estar íntimamente relacionados con esas competencias a las que también queremos desarrollar, ¿no? Que también queremos trabajar y queremos desarrollar. Después dice que hay que incorporar estrategias de evaluación que permitan la participación del alumnado, ¿vale? Para aumentar, digamos, la reflexión, ¿vale? La autonomía. Pues estrategias como pueden ser la autoevaluación, la evaluación entre iguales, la coevaluación. Esto muchas veces lo incluís en la programación didáctica y una buena manera de justificar es recurrir a lo que nos dice esta orden, ¿vale? Después nos habla también de procedimientos de evaluación, que a veces no tenemos claro los procedimientos de evaluación, qué es lo que son. Aquí, por ejemplo, nos está mencionando una serie de procedimientos que recomienda que se utilicen para poder evaluar las competencias, ¿vale? La observación sistemática, ¿vale? Del trabajo de los alumnos, las pruebas orales, las pruebas escritas, el portfolio, los registros, ¿vale? O los trabajos de clase. Estos serían procedimientos de evaluación. Y aquí acabaría lo que son los 7 artículos de esta LOE, de esta orden, ¿vale? Y luego tiene 2 anexos más. El primero de los anexos, si lo habéis visto, veréis que lo que hace es describir cada una de las competencias que hemos enumerado antes, y lo que hace es primero definirlas, explicar su importancia, relacionarla con contenidos de las áreas, con distintos ámbitos, ¿vale? Que son necesarios abordar para poder desarrollar esas competencias. Es una información bastante interesante. Entonces, os puede ayudar bastante también a la hora de, pues eso, esto os va a servir siempre para justificar a nivel legal en cuanto tengáis que incluir competencias, y en la programación didáctica cuando habléis de las competencias, cuando las definís, cuando las relacionáis, cuando explicáis por qué se tienen que trabajar, ¿vale? En el apartado de las competencias. Después del anexo 2, que creo que es importante y tiene matices que debemos tener en cuenta, habla de orientaciones metodológicas, ¿vale? De estrategias metodológicas que nos permitan poder trabajar para facilitar la adquisición de las competencias. Y nos dice literalmente este anexo 2 de la orden. Dice, los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema planteadas con un objetivo concreto,
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Por eso decíamos antes que tenía esas tres perspectivas, ¿vale? Actitudinal, procedimental y conceptual. Asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. ¿Vale? Veréis que ahora se enfatiza mucho lo que es el trabajo cooperativo, la metodología activa. Siempre se ha hablado del aprendizaje significativo, de que el sujeto es el propio protagonista de su aprendizaje, pero realmente esto tiene que llevarse a la práctica y la manera de poderlo hacer es diseñar métodos de trabajo en los que los alumnos tengan una participación activa, ¿vale? Entonces, aquí ya nos está hablando de prácticas de trabajo individual y cooperativo, ¿vale? En este anexo 2 vamos a ver puntos interesantes que tenéis que tener en cuenta. Nos dice que hay que ajustarse al nivel competencial del alumno, ¿vale? Esto es lo que siempre hemos hablado, de adaptarse, empezar de evaluar cuál es el nivel de partida, ¿no? Los conocimientos previos para poder anclar nuevos aprendizajes, porque si no, no hay sentido, ¿no? Hay que partir del nivel competencial del alumno, no podemos partir de un nivel superior, porque entonces no se produciría aprendizaje. Partir de aprendizajes simples para avanzar a otros más complejos, eso es evidente. Despertar la motivación. El papel activo y autónomo del alumno. Procurará ayuda al alumno para que comprenda lo que aprende y sepa aplicarlo en distintos contextos y fuera del aula. Aquí viene lo que es el aprendizaje competencial. No se refiere simplemente a la adquisición de una serie de objetivos, sino que el alumno aprenda ese saber ser y saber hacer que hemos visto antes, que todo aquello que aprende dentro del aula sea capaz de generalizarlo, de transmitirlo a otros contextos, ¿vale? Habla también de las metodologías activas, apoyadas en estructuras de aprendizaje cooperativo, con resolución conjunta de las tareas. Habéis visto, supongo que si habéis visto las clases del DUA, habéis visto que siempre se va a producir más aprendizaje cuando el alumno interactúa con otros. Cuando leemos se produce un cierto tipo de aprendizaje, cuando recordamos, pero cuando nosotros elaboramos la información y la intercambiamos o explicamos aquello que hemos interiorizado, el aprendizaje siempre es mucho mayor. Este tipo de metodologías activas con aprendizaje cooperativo implica, por una parte, la autonomía del alumno, la participación del alumno y esa interacción, ese intercambio de información y lo que hace es que el aprendizaje se facilite, ¿vale? Que sea mucho más más fácilmente posible, ¿vale? Que simplemente con una metodología unidireccional de recibir información, ¿vale? Estrategias interactivas, lo que hablamos, intercambio verbal y colectivo de ideas. Y dice que para un aprendizaje funcional que facilite el desarrollo de las competencias, se requiere, volvemos a lo mismo, la participación activa. Y entonces nos habla de aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas. ¿Vale? Dice también, bueno, vuelve a recomendar el trabajo por proyectos y dice que el profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Esto va un poco en línea de la visión del DUA, ¿vale? Del enfoque del DUA. Es decir, intentar diseñar un currículum que sea flexible, que pueda amoldarse a todos,
tanto en la elaboración de materiales, en la organización del aula, en las metodologías utilizadas y respetar que cada uno pueda tener un nivel distinto, ¿vale? Y un ritmo distinto y unas preferencias distintas y unas maneras distintas de tratar la información. Entonces, si nosotros hemos previsto esto desde un principio, probablemente se pueden resolver muchas adaptaciones que luego, cuando hablamos de las adaptaciones curriculares, la tendencia es intentar eliminar ese tipo de adaptaciones, intentar en la medida de lo posible el apoyo que pueda requerir un alumno, poderlo llevar a cabo desde dentro del aula, ¿vale? Hay muchas maneras distintas a nivel organizativo, a nivel metodológico, ¿vale? Pero eso es un poco la línea. Cuando tenemos algún alumno que marcamos con algún tipo de discapacidad, perdón, de discapacidad, bueno, sí, de dificultad, ¿no? A nivel curricular o a nivel de desfase o de distintos ritmos de aprendizaje, en las programaciones, por ejemplo, no es recomendable que digamos que cuando yo entro a dar matemáticas, este alumno se va con el maestro de PT o con el profesor de apoyo, ¿vale? Porque de lo que se trataría sería de cómo llevas a cabo esa situación y qué harías tú con ese alumno que tiene esa dificultad, ¿no? Nos habla también de la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación, algo que es indiscutible en el día de hoy, ¿vale? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, de que es muy, muy necesaria una coordinación entre los docentes, ¿vale? Y bueno, pues intercambio de ideas, de percepciones. Bueno, hemos intentado digamos, sacar los aspectos más importantes de esta norma, que es una norma importante que a veces la mencionamos y me doy cuenta que muchas veces muchos de los alumnos la mencionan sin saber realmente qué información hay dentro. Entonces, tenéis que conocerla y saber qué aspectos os pueden servir pues, para eso, para justificar a nivel legal cualquier aspecto bien de vuestro tema, de vuestro caso práctico o de vuestra programación, ¿vale? No sé si me va a dar tiempo a proponer alguna duda. Una cosa que os genera bastante duda, que preguntáis muchas veces, es el nombre de la orden, que decís que por qué se llama orden ECD. Bueno, ECD realmente aquí viene del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que era el ministerio que en su momento pues se llamaba así. Ahora ya no se llama así, ¿vale? Porque los ministerios sabéis que cambian de nombre. Y bueno, lo que es importante aquí saber es esto, que pertenecería esta norma sobre todo a la etapa de la LOMCE, ¿vale? La LOMCE es del 2013, por lo tanto tenéis que tener claro que anteriormente a 2013 hablamos de competencias básicas y hablamos de 8 competencias básicas y después del 2013 con la LOMCE se enfatiza y además en el artículo que modifica sobre el currículum pues se enfatiza lo que es la adquisición de las competencias, ¿vale? Creo que no me dejo nada por deciros. Por lo tanto, bueno, seguiremos con otras normativas en otras clases, ¿vale? Y nada, si os surge alguna duda, podéis plantarla por medio de la mensajería del campus. ¿De acuerdo? ¿Me habéis escuchado bien? ¿Sí? Vale, genial. Espera, que me está preguntando ahora alguien.
Sí, intentaremos hacer clases sobre todo de normativa a nivel nacional, que es más general, ¿vale? Y que prácticamente que todos ponéis en la programación didáctica y luego podéis utilizar, pues yo os digo, en otros temas o tal. Espera, que alguien me preguntaba. Milena, en la programación tengo solo que referirme a las competencias del nivel que planifico, pero ¿dónde te presentas tú? Sabéis que hay dos comunidades, País Vasco y Cataluña, que tienen parten de estas competencias, pero tienen el currículum establecido con una serie de competencias más específicas. Vale, Canarias, tú eres Canarias, vale. Entonces, quizá esta orden la tienen que tener en cuenta, evidentemente, claro que sí, porque es una orden que afecta a todos. Lo que sucede es que como el currículum está planteado con unas competencias que no se vienen a ser las mismas, pero no se denominan así, y tienen una serie de dimensiones cada competencia, pues entonces hay que priorizar, como decimos, lo que es la normativa a nivel autonómico, ¿vale? Entonces, por lo tanto, quizá pueden utilizarla a la hora de justificar en temas, en casos prácticos, pero quizá en la programación, a la hora de programar, pues es más conveniente que se basen en aquellas competencias que aparecen en su currículum, ¿vale? Muy bien, bueno, me alegro que la clase haya sido interesante. Entonces, Canarias, Milena, que no entiendo realmente lo que me preguntabas. Me has preguntado que si tengo solo que referirme a las competencias de nivel que planifico. A ver, las competencias son las mismas para todos, para infantil, para primaria, perdón, para primaria, para ESO y para bachillerato. Son las mismas competencias. Lo único que evidentemente no se va a trabajar de la misma manera la competencia lingüística con un alumno de segundo de primaria que con un alumno de primero de bachillerato. Evidentemente, el nivel de consecución de, de graduación de la dificultad de la competencia va a ir subiendo, ¿no? Con el nivel. Para eso podéis utilizar a la hora de evaluar los indicadores de logro, rúbricas, ¿vale? En las que se establezcan cada uno de los distintos grados de consecución, ¿vale? Sí, sí, estoy viendo que me decís, leeré más a fondo esta orden. Sí, es importante que la leáis, que la miréis bien y que la conozcáis, igual que esta, las demás, ¿vale? La legislación, cuando la tenemos toda adelante nos asustamos, pero cuando vamos mirándole, profundizando, nos damos cuenta que eso, que no hay que estudiarla como papagayos, pero que hay que ir con un marcador y marcando todos aquellos aspectos que dices, mira, esto es interesante, mira, ¿vale? Y tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, genial. Bueno, pues nada, estamos en contacto y próximamente haremos otra clase, ¿vale? Venga, pues un saludo a todos, me alegro que os haya ido bien en la clase y nos vemos en otra clase. Venga, hasta luego, adiós.